Hola, buenas tardes. Ya estamos grabando la sesión. Pues vamos a continuar con la discusión que tuvimos la clase anterior sobre esta nueva eh, operación que tiene que ver con señales y que se llama la convolución. Entonces, la clase pasada, si no mal recuerdo, alguien me decía, oiga, a ver, repitamos porque no me queda muy claro el asunto, ¿no? Entonces, vamos a retomar esa parte. La convolución es una operación muy, pero muy importante en sistemas lineales. Entonces, hay que entenderla y entenderla y entenderla, y como les he dicho muchas veces, para mí el aprendizaje es un proceso más parecido a lo que hacen los rumiantes cuando comen, lo mastican, se lo tragan, luego pasa a un estómago, medio se procesa, luego lo regresan a la boca, lo vuelven a masticar, se lo vuelven a tragar y de un estómago a otro estómago cambiando ese bolo alimenticio que en este caso para mí pues es el conocimiento, ¿no? Así al menos funciono yo. Muy pocas veces desde un principio le tomo el sabor completo a algo. Cada vez que lo pruebo en una nueva ocasión, le encuentro cosas diferentes y a veces cosas que creía entender muy bien, me doy cuenta que no tenía yo un concepto claro de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esto de la convolución es algo que les digo tan importante que lo van a ver ahora y luego lo van a ver en señales y luego lo van a ver en imágenes. Entonces, más nos vale que desde ahorita lo vayamos entendiendo bien. Entonces, bueno, déjenme compartirles la presentación en la que nos quedamos la clase, la clase pasada. Y déjenme retomar rápidamente como para que la memoria se nos refresque. Estábamos ante un sistema lineal e invariante en el tiempo. Es muy importante que las dos condiciones se cumplan. Si no se cumplen, entonces la convolución no es la operación que queremos utilizar para saber la salida de un sistema ante la entrada, ante una entrada particular, conociendo su respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un sistema cualquiera y si al sistema lo estimulo con una delta de Dirac, yo sé que su salida del sistema, no importando si es lineal, invariante en el tiempo o lo que sea, a cualquier sistema le puedo aplicar una delta y ver qué sale del sistema, ¿verdad? Eso, pues ya, o sea, dado que tengo un sistema, puedo hacer ese experimento. Ok, hasta ahorita no hemos utilizado ninguna propiedad. Ahora sí, decimos, mira, si el sistema es invariante en el tiempo, entonces, si yo retardo el impulso, aquí tengo un impulso retardado, lo que obtendré es una respuesta al impulso retardada exactamente por el mismo tiempo que retardé el impulso. Ah, eso es un sistema invariante en el tiempo. Oye, ¿tiene que ser lineal para que esto suceda? No, simplemente tiene que ser invariante en el tiempo. Ok, bueno, ahora decimos, mira, ¿qué pasa si a mi delta de Dirac se me ocurre multiplicarlo por una constante? O sea, el estímulo ya no es solo una delta retrasada, sino es una delta retrasada multiplicado por una constante. ¿Cuál constante? Es el valor de la función f. Acuérdense, f es la entrada. F es la entrada. Entonces, evalúo la función f en este instante de tiempo, en este que tenemos aquí, que es n veces delta tau. Ahorita voy a regresar a interpretar qué es esto de f veces delta tau. N veces delta tau. Lo que sí podemos entender claramente es que para un valor n fijo,
f de n delta tau es un numerito, y si esto es un numerito multiplicado por la entrada, y si el sistema es escalable, entonces lo que voy a obtener es la salida que obtenía antes, pero también escalada por el mismo numerito, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya estoy hablando de un sistema escalable, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos dos condiciones. Tiene que ser invariante en T y tiene que ser escalable. Bueno, otra propiedad es la propiedad de aditividad. Si se acuerdan, la aditividad quiere decir que si yo puedo descomponer la entrada en una suma de distintas entradas, también podré descomponer la salida en una suma de diferentes salidas, cada una de ellas con cada una de sus entradas. Entonces, ahora sí, ya le exigí la propiedad de aditividad, como ya le había exigido la escalabilidad, entonces ya exigí que el sistema sea lineal y también, por su parte, exigí que el sistema fuera invariante en el tiempo. Entonces ya ven por qué esto solo sirve para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Muy bien, pero vamos a ver las consecuencias, que eso fue lo que no alcanzamos a ver con mucho cuidado en la clase anterior. Lo que tenemos es, dada la propiedad de aditividad, una suma infinita de deltas localizadas en cada instante de tiempo distinto n, y multiplicadas por un numerito que es distinto en cada n, me va a generar una suma salidas. Cada una de esas salidas es la escalada, la h, que es la respuesta al impulso, retrasada en el delta n, n delta t, tau, y retrasada en eso y escalada en esto, ¿verdad? Aquí no he hecho nada más que utilizar las propiedades de la linealidad y la invarianza en el tiempo. Luego, en este salto que vamos a hacer aquí, pues les pido que recuerden sus clases de cálculo integral y recuerden cómo una sumatoria se convierte en una integral cuando yo hago un proceso límite, y el proceso límite, en este caso en particular, es mandar a delta tau hacia cero. O sea, si mi brinco delta tau tiende a cero, entonces esta sumatoria se convierte en una integral. Ahorita pensemos abstractamente, en un momentito más voy a poner unas imágenes para entender qué es lo que estamos haciendo concretamente, ¿no? Pero abstractamente es una suma donde tengo cierto valor que tiende a cero, pues eso es, digamos, me recuerda a la integral, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí vamos a entender, bueno, ya que tenemos la integral, aquí ya nada más es rápidamente, ya que tengo esta integral, que ahorita vuelvo a explicarla con cuidado por qué se convirtió esta sumatoria en integral, lo que dice es, mira, f de tau delta t menos tau, diferencial de tau, fíjense que es integrar una función durante todo el tiempo de una delta que está cambiando de posición con tau, y entonces, por el teorema de muestreo que habíamos dicho que f de t delta de f de tau por delta de tau diferencial de tau era f de 0. Bueno, pero aquí tenemos algo que cambia con tau en este lado, pues entonces es f de t, ¿verdad? O sea, yo a cualquier señal f de t, déjeme ponerlo, ay, tengo una mosca que me molesta. Aquí voy a mostrar esto que estoy diciendo acá, ¿no? Digo que f de t es justamente la integral de menos infinito
a infinito de f de tau por la delta de t menos tau diferencial de tau. O sea, yo puedo expresar una función f como una suma infinita de pequeñas deltas localizadas en tau con la altura apropiada de la f en ese punto, ¿verdad? Ah, pues sí, suena sensato, ¿verdad? ¿Por qué? Pues fíjense, yo tenía que f de t0 era igual a la integral de menos infinito a infinito de f de tau por delta de t menos t0 diferencial de tau. Eso sí lo vimos hace un tiempo en el curso, ¿verdad? Bueno, pues este es un caso donde es solo un instante de tiempo en t0. ¿Qué pasa si ese instante de tiempo en t0 le llamo tau? Fíjese, aquí la única diferencia es que este t0 es tau, ¿verdad? Ahí está tau, ¿verdad? Ah, pues si yo le pongo tau aquí, quiere decir que esta delta se está cambiando conforme cambio el diferencial, la posición del diferencial está cambiando delta. Entonces, pues aquí ya no puedo llamarle de t0, ¿verdad? Le tengo que llamar de t o de tau cuando lo integres todo el tiempo. Ah, pues por eso tengo esto aquí. Bien, entonces, ya que tengo esto, pues lo que dijimos, ¿no? Todo esto es precisamente f de t, pero f de t, acuérdense, que es la entrada al sistema. Entonces, la entrada al sistema me produce una salida que fue esto que vimos. Y dijimos, ándale, a esto, fíjense, nomás transcribí de aquí para acá, a esto le llamamos y de t, ¿ok? Entonces, y de t, que es la salida del sistema, aquí está la salida del sistema, y de t se calcula como la integral de menos infinito a infinito de f de tau, h de t menos tau diferencial de tau. Y les decía, esto es tan, pero tan importante que le voy a poner un nombre particular a esta operación, un operador particular, y es el operador asterisco. El operador asterisco me va a decir, es la convolución, a esta operación se le llama operación de convolución, o sea, la convolución es esto, y la convolución de f de t con h de t, lo que me va a provocar es la salida. Fíjense, acuérdense, es la respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo o la conclusión a la que hemos llegado es la salida de estado cero. ¿Por qué la salida de estado cero? Porque acuérdense que para poder calcular a h de t, tuve que haber descargado toda la energía que tenía el sistema y haberle puesto un impulso, ¿verdad? Entonces, la salida de estado cero es la convolución de la entrada f de t con la respuesta al impulso h de t, ¿verdad? Entonces, pero solamente esto es cierto si el sistema
es lineal e invariante en el tiempo, ¿verdad? Linear time invariant. Si el sistema es linear time invariant, pues perfecto. Entonces, esto es verdad. Y de t lo puedo calcular como f de t convolucionado con h de t. Muy bien. Bueno. Espérenme un segundo, déjenme ver qué pasó aquí. Muy bien. Ahora vamos a retomar el significado físico, el significado geométrico de esto. Y para esto me voy a valer de unas imágenes que trae el libro, que pues como soy mal dibujante, pues mejor se las copio y las pegamos y aquí las destrozamos. Déjenme buscarlas rápidamente. Por aquí van a estar, por aquí, por aquí. Tenemos las derivadas, aquí están, aquí vamos. Propiedad, aquí está. Entonces, fíjense. Déjenme ampliar esto. Ay, no. Tan. Déjenme hacerlo grandote para poderlo copiar. Oh, qué caray. Entonces. A ver, vamos a ver. Vamos a ver estas. Bien, hoy quedó muy borroso. Pero aquí me encargo yo de ponerle los nombrecitos correctos a esto. De hecho, fíjense, yo tengo, déjenme, déjenme ponerle nombres aquí en el libro impreso, se ve mucho mejor. Entonces, fíjense, yo tengo que esto de aquí es delta de t, ¿sale? Acuérdense, yo tengo aquí un sistemita donde tengo la entrada f de t y tengo una salida que es y de t, ¿ok? Y entonces, lo que yo hago, con la entrada es, a ver, si a mí se me ocurriera poner como entrada, déjenme ver, aquí tenemos un delta t, de aquí a acá tenemos un delta t, muy bien, aquí tengo un delta t, y aquí tengo una f, esto es una f, espérenme, déjenme ver, ¿qué es f? Ay, ¿por qué se ve tan mal aquí? Esto que tengo aquí es una f de n delta t. O sea que aquí tengo una f de t. Aquí tengo t, aquí es t que corre para acá. Y fíjense que aquí, en un instante en particular, t es igual a n veces delta tau. ¿Ok? Y aquí es delta tau. ¿Ok? El ancho
el ancho de esta área es delta tau. Aquí es delta tau. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que sucede, lo que estamos diciendo es, a ver, mira, si yo al sistema lo estimulo con una delta, pues lo que voy a obtener es una h de tau, h de t, ¿verdad? Fue lo que dijimos cuando tenemos aquí una delta de Dirac, lo que me va a sacar por acá es una h de t. Bueno, pues es esto. Supongamos que el sistema lo que genera es esta curva que vemos ahí. ¿Por qué? Bueno, pues es una curva cualquiera, pero una curva en particular, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, aquí tengo el delta de t menos n delta tau. O sea, corrí el impulso, lo corrí, lo puse en un tiempo n delta tau. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, que yo no los veo, tristemente, como decía un presidente nefasto, ni los veo ni los oigo, ¿verdad? Entonces, para que no avance yo a ciegas, por favor, abran su micrófono y avísenme cuando algo no está siendo claro, porque va a ser muy frustrante para ustedes diciendo, ay, me da pena preguntar porque van a decir que aquí, como dijimos, no hay preguntas tontas, hay tontos que se quedan con preguntas, entonces más vale que no sean ustedes de los segundos, no se preocupen que las preguntas tontas no existen, ¿verdad? Entonces, Maestro, por ahora todo lo voy entendiendo. Nada más le quería preguntar si estos gráficos están en el libro o no sé sí, si me puede indicar. sí, mira, si tú tienes la versión viejita, o sea, la primera edición de LATI, están en la página 119. Y si tú tienes acuérdense que en el curso están los dos PDFs, ¿verdad? Déjame salirme, nada más déjame grabar. Aquí en el curso, si vemos dónde quedó la bolita, aquí quedó la bolita, señales y sistemas. Aquí, si te fijas, en el curso tenemos el Signal Processing and Linear Systems, primera edición, es el que te digo que está en la página 119, y tenemos la versión, ¿dónde quedó el Signal Processing and Linear Systems tal cual, que es el que les mostré acá, que es es déjame ver, es la página 125. Es el que comienza con esto, es la segunda edición, y está en la página 125. 125. Esta imagen es precisamente la que copié y pegué, ¿sale? Y es la que explica todo el proceso que estamos siguiendo. De hecho, déjenme copiar esta cosa, ya que no, esta no, a la basura, Eh, déjenme ponerlo por aquí. O lo voy a poner en la siguiente. No, sí lo necesito aquí. Control V. Para que vayamos viendo el proceso que está sucediendo. Entonces, a ver. Sí te contesté a la pregunta, ya tienes Sí, profe, muchísimas gracias. de nada. Entonces, a ver, voy a poner esto aquí para que nos ayude a continuar con la explicación. Bien.
Entonces, miren, aquí teníamos una delta de t. Déjenme ponerle. ¿Dónde está? Pointer P. Esta cosa, este renglón de imágenes, el de delta t, acuérdense que aquí lo que tenemos siempre es una flecha, ¿verdad? Flecha, ¿qué quiere decir? Estas son entrada, y esta, bueno, en este caso no es salida, aquí más bien voy a poner entrada, salida. Entonces, este renglón representa justamente a esta línea, ¿verdad? Delta de t te da una salida h de t. Muy bien, delta de t es una salida h de t. Luego, cuando retraso delta de t una n delta tau, pues lo único que sucede es que como es invariante en el tiempo, pues la salida se retrasa. Aquí, fíjense, es una h de t menos n delta tau. Esta es esta línea, ¿verdad? Una entrada t menos n delta tau me da una salida h de t menos n delta tau. Muy bien. Luego, fíjense, voy a, y bueno, aquí el libro hizo un pequeño cambio en la notación, pero voy a esta X que antes se llamaba TF, déjame ponerle F, esta es una F. Es que el libro cambió de nombre a la función de entrada. Esta es una F aquí. Pues fíjate, si a mí se me ocurre escalar, aquí es F n delta tau. ¿Cuál es Fn delta tau? Pues es justamente la altura, ¿verdad? Aquí la altura justamente en n delta tau es Fn delta tau. ¿Ok? Entonces Fn delta tau la escalo y la multiplico por la delta de n menos de t menos n delta tau. Pues simplemente esta flechita que tenía una altura, que acuérdense, esta cosa es ahí curiosa, el comportamiento de las deltas, ¿verdad? Oye, ¿cómo que, pues si esto decía valía infinito, qué pasa si infinito lo multiplico por una constante? No se vayan por ese lado, ¿verdad? Mejor váyanse por el lado del funcional. Acuérdense que delta es un proceso límite, entonces Fn delta tau es agarrar la delta y multiplicarla por una constante. ¿Qué va a pasar? Pues que esta cosa que antes escalaba hasta cierto valor, ahora es Fn delta tau, por la h de t, perdón, de t menos n delta tau, por la escalabilidad del proceso, ¿verdad? Pues es justamente esta cosa que estamos pintando aquí, es justamente esto que tenemos acá. Si yo escalo, bueno, y aquí la multipliqué por delta tau, ¿verdad? El delta tau es el ancho del rectángulo, ¿verdad? Entonces, base por altura, base por altura, tengo esto, es base por altura, tengo y esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora viene lo interesante, es el límite cuando delta tau, o sea, bueno, y la sumatoria, ¿verdad? Olvídense ahorita del límite, una sumatoria para distintas, y aquí es sobre delta tau, esto es sobre distintas n's, ¿verdad? Sobre distintas n's. ¿Ok? Entonces es poner esto, pero luego lo voy a poner en otro lado y lo voy a poner en otro lado. Pues esta cosa se va a ir moviendo y va a ir haciendo cosas ahí distintas, ¿verdad?
que aquí, esa es la explicación que tiene esta imagen, ¿verdad? Es cada una de ellas es su delta particular, con su altura particular, pero velas sumando, ¿ok? Si yo las sumo por este lado, lo que voy a obtener es la función f. Si yo la sumo por este lado, lo que voy a obtener es la función y. Esta es y de t, que es la suma de todas estas. Agarro el valor aquí y lo sumo. Ahí está, lo sumo, 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 y voy sumando y voy obteniendo esto. Y luego ahora sí me voy al proceso límite. ¿Qué pasa si delta t, que es el ancho de esta área, tiendo a 0? Ah, pues ahí estaba, ¿verdad? Esta cosa, ahora sí queda claro por qué esta cosa que estoy poniendo aquí, pues es precisamente el área bajo la curva, y eso pues es f de t. Y del otro lado, de la salida del sistema, en la salida del sistema me quedó también una sumatoria que voy a cuando delta tau, o sea, cuando el ancho de este cuadrito tiende a 0, pues esa es una integral, ¿verdad? Y me queda la integral que habíamos practicado, siendo consistentes con lo que les dije, no se llama x, se llama f a la entrada, ¿verdad? Entonces, esa es la convolución. Sí, quedó un poco más claro el proceso límite y por qué esas sumatorias se convierten en integrales. Sí, profesor, ya queda más claro así gráficamente. Exactamente, ¿verdad? Como que algo que es muy importante en matemáticas es hacerse una representación de lo que estamos haciendo. A veces tiene pros y contras, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo en matemáticas, lo que estamos tratando de hacer es algo abstraer. Hacer algo abstracto significa quedarte con la esencia del proceso, manipularlo y hasta el final, ya que tienes el resultado, ver las conclusiones a las que puedes llegar. Cuando estamos aprendiendo el proceso, este camino es muy útil. No abstraigas, ve viendo qué significa cada paso que estás dando y con eso te quedarán claras las cosas. Pero la abstracción matemática nos ayuda a equivocarnos menos, ¿no? Ese es, digamos, como la gran ventaja de la abstracción matemática. Entonces, fíjense, si ya, digamos, aceptan que lo que hice tenía sentido y tiene que ver con lo que ustedes aprendieron en sus cursos de cálculo integral y digamos, estas reglas se basan en que tenemos un sistema que es lineal e invariante en el tiempo, entonces vamos a trabajar en la abstracción. Ahora vamos a decir, bueno, lo que me estás diciendo, Arturo, es que si yo tengo una señal F1 de t y la convoluciono con una señal F2 de t, me estoy enfrentando a esta operación. Es una integral de menos infinito a infinito de F1. Voy a poner una variable de integración, tau, multiplicada por la F2, localizada en el tiempo t menos la variable de integración tau diferencial de tau. Esto que acabo de escribir, casi memorícenlo, ¿ok? La convolución de una señal F1 con una señal F2 es esta cosa que pusimos aquí. Fíjense, muy importante. Aquí tengo un positivo, la variable de integración,
y aquí la tengo negativa la variable de integración. Y fíjense que esto es una nueva f de t, que dice f de t es igual a la convolución de f1 con f2. Así se lee esto que pongo aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar en t, en un tiempo particular, fíjense lo que tengo que hacer. Tengo que, para un t en particular, tengo que hacer toda esta integral que va desde menos infinito a infinito. Cambio de t, cambio de integral. Cambio de t, cambio de integral. O sea, es una operación, digamos, muy cara. Aquí ves por definición, ¿verdad? Una operación muy cara, el proceso de convolución. En un ratito más vamos a ver explicaciones geométricas de este proceso de convolución. Lo primero que quiero en este momento es ver algunas propiedades de la convolución. Entonces, olvidémonos ahorita de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Vamos a estudiar a la convolución tal cual. Bien, entonces fíjense, la propiedad 1. La convolución es conmutativa. Chirriones, a ver, ¿qué significa conmutativa? Fíjense, esto quiere decir que f1 de t convolucionada con f2 de t tiene que ser igual a ¿qué cosa? ¿Qué es la conmutatividad? Es f2 de t, convolución con Exactamente. f1 de t. Exactamente, ¿verdad? El orden de los factores no altera la convolución en este caso, ¿verdad? Oye, pero espérate, ¿por qué dices eso? Vamos a demostrarlo. Pues sí, vamos a demostrarlo, fíjense. ¿Cómo se demuestran estas cosas? Pues a partir de la definición, ¿verdad? Si yo tengo que f1 de t convolucionado con f2 de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de f1 de tau por f2 de t menos tau diferencial de tau. Fíjense, lo que yo tengo es ¿qué pasa si cambiemos la variable de integración? Cambiando la variable de integración. Y déjame llamarle a la variable de integración, ahora le voy a llamar x, y x es igual a t menos tau. ¿Vale? Fíjense que cuidé que esta cosa que tiene f2 ahora se llame x. Bueno, pues entonces, ¿qué consecuencias tenemos? Bueno, pues si yo acepto eso, pues quiero decir, estoy aceptando implícitamente que tau es igual a t menos x, ¿verdad? Simplemente despejo de aquí. Y el diferencial de tau, y si esto es así, pues diferencio en ambos lados. Entonces el diferencial de tau es igual a diferenciar acuérdense que estoy diferenciando, diferencial de tau es menos el diferencial de x, ¿verdad? Es una constante t y estoy diferenciando la variable tau. Entonces diferencio aquí, diferencio acá respecto a t. No, perdón, respecto, ¿qué dice aquí? Encontré el diferencial, pues diferencio a ambos lados, ya, ¿no? Ahí está. Bueno, y ahora, fíjense que entonces esto es igual
a la integral, a los límites de integración, ¿verdad? Cuando tau valía menos infinito, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale x? Pues fíjense que x vale t menos tau, ¿verdad? Si tau vale menos infinito, entonces x vale infinito. ¿Sí o no? Y cuando tau... Sí, les escucho. Maestro, yo quería preguntarle, es una menos en esa de x, ¿verdad? Sí, sí, es un menos por este menos que tenemos acá. Ok. Por este menos me genera este menos de aquí. ¿Sí? Y entonces, fíjense, Sí, ok. tau, cuando tau vale menos infinito, sustituyo aquí y me queda x es igual a t menos infinito, pues es x es igual a infinito, ¿verdad? Y cuando tau vale infinito, estoy viendo los límites de integración, cómo me van a cambiar por haber cambiado la variable de integración, ¿no? Entonces, cuando tau vale infinito, pues entonces x va a ser igual a menos infinito, ¿verdad? Y entonces fíjense que hago una integral de infinito hasta menos infinito de f1, donde tengo tau, voy a sustituir t menos x, donde tengo t menos tau, voy a sustituir x, y donde tengo diferencial de tau, voy a sustituir menos, que voy a poner menos, el diferencial de x, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿qué hago? Ah, pues este menos es una constante, sale de la sumatoria, me queda menos la integral de infinito a menos infinito de f1 de t menos x f2 de x diferencial de x, pero fíjense que este signo, el haber cambiado o el que me haya cambiado los signos en los límites de integración, me daría un signo menos en la integral, ¿verdad? En el valor de la integral, pero con este menos que tengo aquí, pues este es una integral desde menos infinito hasta infinito de eso que tengo aquí. F2, esto, acuérdense, la multiplicación es conmutativa, entonces puedo conmutar la operación de multiplicación y me queda F2 por F1 de t menos tau diferencial de x. Pero, ¿qué creen que es esto? Por definición, la definición aquí ya se me atontó, déjenme volver a salirme y volver a entrar. La definición me dice, fíjense que esto, que puse aquí, no me importa cómo le llame yo a la variable de integración, ¿verdad? Le puedo llamar desde menos infinito hasta infinito de f1 de x por f2 de t menos x diferencial de x, ¿verdad? Pues es esto que tengo aquí, pero con f1 ahora se llama f2 y f2 ahora se llama f1. Pues entonces por definición esto es f2 de t convolucionada con f1 de t. Y ya para terminar, si se acuerdan, aquí veníamos diciendo que f1 de t convolucionada con f2 de t,
pues entonces ya puedo concluir lo que yo había dicho antes. F1 de t convolución F2 de t es igual a F2 de t convolución con F1 de t. Entonces, quedó demostrada la propiedad de convolución. Si ven el caminito es, digamos, uno parte de la definición, siempre partes de la definición, haces operaciones aquí que te convienen y luego llegas a conclusiones, ¿no? Aquí la operación que me convino fue cambiarle el nombre de la variable de integración a x igual a t menos tau y ver si yo hago este cambio, qué implicaciones tiene en todo lo demás y llego a la conclusión que quiero. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ¿cómo jugamos el jueguito? El jueguito es sabernos la definición y luego hacer operaciones y ver consecuencias que van a suceder con las operaciones que hagamos. ¿No hay preguntas? No, profesor, ninguna. Muy bien. Entonces, a ver, la segunda propiedad. La propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que me dice es que si yo tengo F1 de t convolucionada con F2 de t más F3 de t, esto es lo mismo que decir F1 de t convolucionado con F2 de t más F1 de t convolucionado con F3 de t. Pues ya ahí ya pueden ver por dónde va el asunto, ¿no? O sea, yo a esto le puedo llamar f de t, entonces f1 convolucionado con f de t, me voy a la definición y después f de t lo sustituyo por estas cosas y por las propiedades de las integrales llegar a lo que concluí. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O no? Quien no lo vea... Sí, profesor, sí se ve. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la propiedad distributiva. Ahora vamos a la propiedad 3, es asociativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una F1 de t convolucionada con una F2 de t convolucionado a su vez con una F3 de t, esto es igual a F1 de t convolucionada con F2 de t y el resultado lo convoluciono con F3 de t. Lo mismito, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Ah, bueno, mira, pon F2 de t convolucionado con F3 de t como una F común de t, haces la definición y luego reconstituye la F de t con F2 convolucionado con F3 y vas a ver las consecuencias y vas a llegar a esto que tenemos aquí. Muy bien, esa es la asociativa. Ahora, una parte interesante, la 4. Propiedad de corrimiento. En T.
¿Y qué dice la propiedad? Miren, si F1 de t convolucionado con F2 de t nos da C de t es la convolución de t. Entonces, F1 de t convolucionado con F2 de t menos t mayúscula nos tiene que dar la misma señal C, pero corrida en tiempo. Y además, F1 de t menos t convolucionado con F2 de t nos tiene que dar lo mismito. Hay menos t mayúscula. Y otra condición. Y F1 de t menos t1 convolucionado con F2 de t menos t2, o sea, retraso a F1 con T1 y retraso a F2 con T2, ¿qué creen que nos va a dar? ¿C de qué? Tendría que ser C de T menos T otra vez, ¿no? T menos, ¿cuál T? Porque aquí tengo T1 o tengo T2. Sería T menos T1 menos T2. Exactamente, ¿verdad? Menos T2. O sea, si, fíjense, lo que nos está diciendo la propiedad de corrimiento es, si yo hago un corrimiento en F2 y convoluciono con F1, lo que voy a obtener es la convolución original, que eran sin correr F1 y F2, pero corrida con lo que corrí F2. Dice, pero no importa a quién corras. Dice, si corres a F1, lo mismo te voy a otorgar. Y si corro a las dos, pues es un corrimiento tanto de T1 como de T2. O sea, cuánto se retrasa por haber corrido F1 en T1 y también se retrasa por haber corrido F2 en T2. De tal manera que el retraso pues es la suma, ¿verdad? Pues aquí hay dos menos, pero pues aquí podría factorizar con un más ahí. La suma de los retrasos es el retraso completo que va a tener la señal de salida. Y entonces, ¿cómo se les ocurriría demostrar esto? Vamos a demostrar una de ellas, nada más. Simplemente tomando la definición, ¿no, profesor? Ajá. Entonces, a ver, tomamos la definición y decimos, mira, pues tengo que F1 de t convolucionado con F2 de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de F1 de tau multiplicado por F2 de t menos tau
diferencial de tau. Esto es sí. Si esto es cierto, entonces vamos a retrasar F1 de t convolucionado con F2 de t menos tau, ¿verdad? Entonces, pues bien, lo que nos está diciendo es, sustituye F2 de t por F2 de t menos tau, ¿verdad? Ah, bueno, menos t mayúscula, perdón, aquí me equivoqué. Menos t mayúscula. Pues entonces, lo que vamos a tener es la integral desde menos infinito hasta infinito de F1 de tau, F2, F2, bueno, ya esto le dijimos que le llamábamos C de t, ¿verdad? Entonces, si yo retraso esta entrada, pues F1 se queda igual porque es la misma, pero a F2 la tengo que retrasar. Entonces, t menos t mayúscula menos tau, ¿verdad? O sea, lo que antes, fíjense, aquí yo tenía f de t y lo convierto en f de t menos tau. Ahora, si yo tengo f de t menos t mayúscula, pues lo convierto en f de t menos t mayúscula menos tau. Diferencial de tau. Y esto no es nada más que c de t menos t mayúscula, ¿verdad? Y ahí está justamente. Y luego ya por conmutatividad, pues cambio F1 retrasada con F2 y luego ya que demostré uno y el otro, pues puedo con los resultados de los dos, puedo demostrar esta tercera propiedad, ¿verdad? Bueno, ahora, la quinta propiedad, convolución con un impulso. O sea, quiere decir que si yo tengo a f de t, ¿qué pasa si lo convoluciono con delta de t? A ver, vamos a ver, es la integral de menos infinito a infinito de f de tau delta de t menos tau diferencial de tau. Y esto habíamos dicho que no era nada más ni nada menos que f de t. Entonces, para el operador convolución, la función delta es unitaria. O sea, convolucionar una señal con una delta es no hacerle nada a la señal, es obtener la misma señal. O sea, esta sería la convolución neutra, por así decirlo. Exactamente. Déjame resumirlo aquí. F de t convolucionado con delta de t es igual a f de t. O sea que si tú quieres no hacerle nada a una señal, convoluciónala con una delta de Dirac. Oye, ¿y eso para qué sirve? Bueno, así pues no parecería que sea muy útil, pero si retrasas delta de t con una t mayúscula, con la propiedad de corrimiento, lo que obtendrás es una f de t, por ejemplo, aplicando 4, la propiedad 4 y 5, f
de t convolucionado con delta de t menos t mayúscula, pues tiene que ser igual a lo que teníamos antes, que era f de t menos t mayúscula. Ah, y eso sí está bonito. Yo puedo retrasar una señal con una operación matemática. Lo que hago es una convolución con una delta retrasada en donde quiero retrasar y listo, he retrasado a mi señal. Ya tengo una operación matemática que me provoca retrasos. Antes yo había encontrado, bueno, yo había discutido la definición de un retraso, ¿no? Ahora encontré una operación que me permite retrasar cosas. O sea que, fíjense, si yo tengo mi señal f de t, la convoluciono con algo que está por acá, y esto es una delta de t menos tau, bueno, menos t mayúscula, déjame ponerle aquí t mayúscula. Si yo convoluciono esto, lo que habré obtenido, fíjense que piensen que esta f de t es algo así, nomás por ejemplificar. Algo así, convoluciono, pues lo que obtengo es aquí en T mayúscula, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar, con la señal. Y si yo la pongo por acá, pues esta señal que estaba centrada, por ejemplo, en 0, pues se va a mover al lugar a donde yo quiera con esta operación de convolución, ¿verdad? Ahora déjenme poner una última propiedad que es interesante. La propiedad es la sexta de anchura de la convolución. Y para eso, pues déjenme sacar mejor aquí está, la propiedad de anchura Entonces, fíjense, si yo tengo una señal X1 que tiene un ancho T1, ¿qué significa que una señal tenga un ancho T1? Que antes, o sea, que aquí viene valiendo 0 y que de aquí en adelante vale 0, ¿verdad? O sea, este ancho T1 es el T1, es el tiempo donde el valor absoluto de X, aquí llamemos X1, es diferente de 0, ¿verdad? O bueno, mayor que 0, ¿verdad? Aquí quizás no necesito ni ponerle el valor absoluto. Y acá, X2, esta es una X1 de t, y esto es una X2 de t. T2 es el tiempo donde
T2 es el tiempo donde x2 de t es diferente de 0. Ahí está, ¿no? Y entonces fíjense que la convolución, aquí es x1 de t convolucionado con x2 de t, va a tener un ancho que es la suma. O sea, la convolución de x1 de t con ancho t1 con x2 de t con ancho t2 tendrá un ancho que es la suma de los anchos, t1 más t2. Interesante esta propiedad, ¿no? Yo tengo, si esto tiene un ancho particular y esto tiene otro ancho particular, cuando yo haga la convolución, el ancho se va a sumar. Sí, profe, sí, de hecho sí está muy curiosa esta propiedad. Ajá. Tengo una pregunta, no sé si, Sí, adelante. ok, por ejemplo aquí T1, el intervalo T1 y el intervalo T2, digamos que son excluyentes, ¿no? O pueden ser incluyentes también. ¿Te refieres a que T2, si lo pongo aquí adentro, está dentro de T1? ¿O a qué Sí, te refieres? No tienen por qué serlo. Tú podrías tener aquí una T1 por acá y una T2, dos muy lejos del origen, y el resultado, evidentemente, fíjate que esto, por la propiedad de corrimiento, si yo hago esto, por ejemplo, y esto es T2, X2 de T menos T mayúscula, pues esta cosa se va a correr, solamente lo único que le va a pasar es correrse en tiempo, va a ser las mismas jorobas, pero ahora en un tiempo después, ¿no? O sea, no tienen por qué traslaparse, y a eso te referías en T1 con T2 para que haya operación de convolución. ok, sí, precisamente era esa operación la que daba respuesta a mi pregunta, profe. Muchas gracias. Exacto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces, déjenme ver por qué. Tan. Ok. Bien. A ver, entonces, vamos a regresar. Estas son las 6 propiedades que vamos a utilizar con frecuencia de la convolución. Vamos a hacer de nuevo un resumen. La convolución es conmutativa. Convolucionar F1 con F2 es lo mismo que convolucionar F2 con F1. La convolución es distributiva. Si yo convoluciono F1 con una suma de funciones, es lo mismo que hacer la suma de las convoluciones por separado, ¿verdad? Luego, la asociativa. Si yo convoluciono el resultado de una convolución, es exactamente igual al orden de la convolución. Primero convoluciono F2 con F3 y al resultado lo convoluciono con F1, es idéntico a convolucionar a F1 con F2 y el resultado convolucionarlo con F3. La propiedad de corrimiento es si yo tengo una convolución que se llama CDT, corro cualquiera de las dos funciones
y la convolución va a correrse exactamente lo que yo propuse de corrimiento en cada una de ellas. Y si corro las dos, el corrimiento de la salida es justamente la suma de los dos corrimientos, ¿verdad? Luego, convolucionar con un impulso es no hacer nada, es como la operación identidad de convolución, o sea, ¿qué quieres hacerle? Es como haber multiplicado por 1, es el equivalente. Aquí es haber convolucionado con una delta, te devuelve la misma función, ¿verdad? Y la sexta propiedad es la de la anchura. Si yo tengo cierto ancho de una señal y tengo otro ancho de la otra señal, la convolución será la suma de los dos, tendrá ancho como la suma de los dos anchos. Bien, ahora regresando a la respuesta de estado cero, que ya les había yo platicado. Entonces, la respuesta Y de T de estado cero es la entrada de T convolucionada con la respuesta al impulso de T. Y, pues, por definición, esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de f de tau h de t menos tau diferencial de tau. Ok, entonces, si yo tuviera, por ejemplo, déjenme ver, déjenme pensar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Bueno, déjenme pasarme. Ahí ya se me acabaron las diapositivas. Déjenme agregarle diapositivas a esto. Ok. Entonces, a ver, el ejemplo. Yo tengo que un linear time invariant un sistema lineal invariante en el tiempo tiene una respuesta al impulso h de t, que es igual a e a la menos 2t por u de t. Acuérdense que en la clase pasada vimos cómo calcular la respuesta al impulso de un sistema. ¿Se acuerdan cómo era? No, profesor. Eso es muy importante, ¿verdad? Ya esta tarea dejé por ahí. Recuerden que calcular la respuesta al impulso de un sistema es encontrar, en este ejemplo no hay problema, ya nos dieron la H, ¿verdad? Pues la H es eso, ok, no tengo yo más que preguntar. Pero si yo no supiera la H, lo que tengo que hacer es ponerle condiciones de estado cero al sistema, o sea, apagar todo, encontrar H de t se encuentra
de la siguiente manera. Acuérdense, h de t es igual a bn delta de t más la operación sobre el polinomio p de d operado en y h de t y multiplicado por u de t, ¿verdad? Y dijimos que y h de t es la solución homogénea, pero con condiciones iniciales que era, ¿sí se acuerdan? La derivada n menos 1 Igual a 1. Igual a 1. A 1, ¿verdad? Y luego la derivada n menos 2 en 0 igual a 0. 0 y así sucesivamente hasta y' de 0 igual a 0, y de 0 igual a 0, ¿verdad? Y con eso encontramos YH. YH lo operamos, ya no me acuerdo si le llamábamos YH o YO, no me acuerdo, pero no importa. YH lo operamos sobre el polinomio P. Acuérdense, estamos hablando de que es Q de D operado sobre Y de T es igual a P de D operado sobre F de T, ¿verdad? Esa es la ecuación diferencial que modela nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, operamos sobre el polinomio P al resultado que obtenemos aplicando estas ciertas condiciones iniciales y vemos si el orden n del polinomio, acuérdense que B tiene que ver con P y As tienen que ver con Qs. Entonces hacemos esto y ya lo encontramos, ¿verdad? Se lo repito porque cuando tengamos un ejercicio completo, pues todo, o sea, lo único que nos dan es la ecuación diferencial y tenemos que calcular todo, ¿no? Desde solución de entrada cero, solución de estado cero, y luego ya llegar a la conclusión. Entonces ya vámonos encaminando a eso. Bueno, pero el ejemplo, ay, perdonen un segundo. Es un... entonces, el ejemplo lo que nos dice es, tú tienes una h de t, que es esto, y esto era un paréntesis, ¿verdad? Aquí era un paréntesis. Ejemplo, se tiene la respuesta al impulso t y se estimula al sistema con f de t. Ya sé qué le pasa a mi tableta. Yo no sé por qué cuando quito el lápiz y lo regreso, ya se atarugó esto. Entonces déjenme salirme. No puedo sacar a la pluma de esto porque si no se atonta. Entonces, cuando f de t se le ocurre que es e a la menos t por u de t. ¿Ok? Entonces, esa es la condición, ¿no? Yo tengo, entonces recordemos, aquí tengo mi sistema, tengo aquí una e a la menos t por u de t, y aquí tengo una h de t,
y quiero ver cuánto sale y de t. Entonces decimos, bueno, y esto es un linear time invariant C de constant, ¿no? Constante, sí, un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, por ser LTI, yo sé que la salida del sistema, que es la que me preguntan, ¿cuál es su salida en estado cero? Entonces, pues yo sé que esto es, pues es justo f de t convolucionado con h de t. Y en este caso es e a la menos t por u de t convolucionado con e a la menos 2t, que es lo que tengo aquí, también por u de t. Por u de t. Entonces, pues le voy a aplicar la integral, la definición es la integral de menos infinito a infinito de e a la menos t. Y fíjense que aquí me va a quedar por esta u de t, todo va a valer 0, excepto en tiempos mayores que 0, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí mejor me lo ahorro y le digo desde 0 hasta infinito de f de tau, h de t menos tau, y esto es para t mayores o iguales que 0. Y entonces, lo que tengo es que, si se fijan, f de tau, pues si yo sustituyo aquí, es igual a e a la menos tau por u de tau, y h de t menos tau es igual a e a la menos 2t menos tau por u de t menos tau, ¿verdad? Fíjense que y aquí es diferencial de tau, ¿verdad? O sea, se integra sobre la variable tau, no se integra sobre la variable t. Entonces, y de t es igual a la integral. Fíjense, vamos a ver qué es u de t menos tau. Si yo tenía... Es el escalón, pero... Es el escalón. Esto es u de t, ¿verdad? Es la convolución de u de t con delta de t menos tau. Pero fíjate algo interesante. Voy a integrar sobre tau, no sobre t. Entonces la variable que me interesa no es t, es tau. Y fíjate que aquí tengo un signo menos. Entonces pensemos aquí que yo quiero ver sobre tau. Entonces aquí es t de tau, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con u de t menos tau? ¿Qué es u de t menos tau? Cuando yo tengo tau aquí pintado. Es la función escalón unitario, pero empieza en t. Empieza en t, por ejemplo, por aquí lo pongo t. ¿Y cómo es el escalón? Hacia abajo. O sea, viene de arriba. Viene de arriba. ¿Cómo?
viene de arriba y cae aquí, ¿verdad? Ahí. Y cae a 0. Y aquí vale 1 y aquí vale 0, ¿verdad? Ah, esto es U de t menos tau. ¿Verdad? Ah, entonces, fíjense, si yo tengo esto, esta integración que yo ya había quitado el 0 por esta primera U de tau, pues ahora la puedo limitar hasta t por U de t menos tau, ¿verdad? Corre desde 0 hasta t e a la menos tau. Esta U dentro de estos límites de integración vale 1 y esta U de t menos tau dentro de estos límites de integración también vale 1. Entonces pues no tiene ni caso que la escriba. Me voy a quedar con e a la menos 2 que multiplica a t menos tau diferencial de tau. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Sí, profe. Entonces, bueno, vamos viendo cómo es f es algo que cae exponencialmente y esto es f de t, que es igual a, fíjense, vale 0 para t menores que 0. Entonces esto es e a la menos t por u de t. Y la h, lo que quedamos es e a la menos 2t. Entonces esto cae más rápidamente. Esto es e a la menos 2t por u de t. ¿Verdad? Y de lo que se trata es de hacer esta convolución. Y entonces, fíjense qué voy a hacer aquí. Tengo la integral de 0 a t, e a la menos tau, e a la menos 2t por e a la tau, diferencial de tau, ¿verdad? Lo único que he hecho es... ajá. Faltaba un 2, ¿no, profe? 2 tau. Ah, sí, 2 tau, exactamente, 2 tau. Ahí. Entonces, bueno, pues esta t, como estoy integrando sobre tau, pues es una constante, ¿verdad? Entonces me queda e a la menos 2 a la menos 2t. La integral de 0 a t de e a la menos tau por e a la 2 tau, pues es e a la tau diferencial de tau, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es y de t. Esto me queda que es e a la menos 2t, que es un 2, e a la menos 2t por... ¿Cuánto vale e a la tau diferencial de tau? La integral de e a la tau diferencial de tau. Queda e a la t menos 1. E a la t menos 1. Ya poniendo los límites de menos 1 acá. Menos 1 Sí, acá. abajo. Ahí está, ¿verdad? E a la t menos 1, todo esto multiplicado. Entonces, esto es... el final es e a la t menos inicial es 1, tan.
Déjame ver qué me pasó. Ajá. Entonces, si multiplicamos esto por esto, es E a la menos 2t por t, por E a la t, es una suma, es E a la menos t, ¿verdad? E a la menos t, menos E a la menos 2t. ¿Sí? Y todo esto era para t's mayores iguales que 0. Entonces, para no tener que acarrear esto de t's mayores o iguales que 0, ¿qué les parece si yo digo que y de t, y de t es igual a e a la menos t menos e a la menos 2t multiplicado por u de t? Pues sí, pues este t mayor igual que 0 es como multiplicar por 1 cuando t es mayor o igual que 0, ¿verdad? Bueno, si yo hago esta operación, si yo hago la suma, bueno, la resta de e a la t por e a la menos, con e a la menos 2t, fíjense que e a la menos 2t decae más rápidamente que e a la menos t. Entonces, esto, lo que sucederá es que en 0, estoy restando 1, e a la 0 es 1, menos e a la 0, es 1, empieza en 0, ¿verdad? Pero como el valor positivo va decayendo más lentamente que el valor negativo, entonces lo que sucede es que se ve como si creciera un poquito, pero luego este va a llegar a 0, pero este también se está disminuyendo conforme te avanza, entonces, ¿sí? Hace algo así. Más o menos, ¿no? Esto es a partir de 0, ¿verdad? Por la UDT que teníamos. Y nunca sube, ¿verdad? Ya asintóticamente va tomando valores hacia 0. Ah, muy bien. Entonces, hemos encontrado la salida de estado 0. O sea, quiere decir cuando mi sistema estaba completamente en reposo y se me ocurrió estimularlo con la entrada al sistema, que en este caso fue esa H en particular. Muy bien. Pues entonces déjenme poner en la siguiente página. Bueno, vamos a apagar esto. Aquí. Déjenme ponerles una tabla. Pues miren, aquí estaba, pues ¿para qué inventé pintar cosas que no me salen tan bonitas? Aquí teníamos, ¿no? La entrada es E a la menos tau, la respuesta al impulso es E a la menos 2 tau, cae más rápidamente, y la convolución, que lo calculamos, es E a la tau menos E a la menos 2 tau, pues entonces hace esto que les platicaba, ¿no? Crece y luego llega a un máximo y luego va disminuyéndose, apegándose más a E a la menos tau, E a la menos t, perdón, que E a la menos 2t, porque esta menos 2t ya casi llegó a 0 cuando este todavía no ha llegado a 0, ¿verdad? Entonces ahí está cómo se comporta la salida. Entonces, bueno, ejercicios, y esta era la tabla que yo quería mostrarle. Fíjense, si yo tengo
es una tabla como la tabla de integrales, pero ahora es una tabla de convoluciones. ¿Ok? Entonces ahí está mi tabla de convoluciones. Yo tengo una señal x1 y tengo una señal x2, primera columna x1, segunda columna x2, y voy a encontrar la convolución de x1 o x2, pero pues con la propiedad de ¿cómo se llama? De conmutatividad, pues es lo mismo que calcular x2 convolucionada con x1. Entonces, fíjense, si yo tengo una señal x de t y la convoluciono con delta menos t mayúscula, ya sabíamos, por el corrimiento, es correr a x en t mayúscula. Muy bien. Aquí viene una parte interesante. De hecho, a lo mejor conviene que pongamos esta tabla para poderla pintar y ponerle... Déjenme ponerla aquí y hacer un poquito más chiquito esto y moverla para acá. Y poner aquí. Bueno, entonces voy a pintar de este lado donde puse el espacio en blanco que estamos convolucionando, ¿no? Entonces aquí, fíjense, tenemos una... voy a pensar que x de t es algo así, es un triángulo. Aquí es t y aquí es x de t. Entonces, fíjense, si yo convoluciono x de t con la delta, es convolucionar este triángulo con una delta por acá en t mayúscula y nos dice que la operación, la convolución de esto con esto es igual al triángulo localizado ahora en t mayúscula. Muy bien. La segunda, fíjense, es convolucionar una exponencial con coeficiente lambda por u de t. Y entonces, pues déjenme pensar si lambda, aquí voy a tener, por ejemplo, yo puedo tener esta S a la menos t, por ejemplo, por u de t, y la convoluciono ¿con quién? La convoluciono con una respuesta escalón, ¿verdad? Entonces, convolucionada con esta de acá, va a ser igual a, fíjense, es 1 menos e a la lambda. Entonces, fíjense cómo está la cosa. Si lambda, aquí pensemos, este es un ejercicio donde lambda es igual a menos 1. Nada más para dibujar las cositas, ¿no? Entonces, e a la menos t por u de t, pues es esto, e a la menos t por u de t, lambda vale 1, u de t, ok, es 1 menos e a la menos t, entonces es lambda valía menos 1, entonces menos 1 por menos 1 da 1, en el divisor hay un 1, entonces me queda 1 menos e a la menos t, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Empezaría en 0 y subiría una asíntota en 1. Exactamente, ¿verdad? Subiría así. Y aquí, por aquí vamos a tener un 1. Vale, por la u de t, yo sé que por la u de t esto tiene que valer 0. De aquí para acá tiene que valer 0 y de aquí en adelante asintóticamente creciendo exponencialmente hacia un 1, ¿verdad? Bueno, ahora,
Si yo convoluciono una respuesta, perdón, aquí me equivoqué. Una respuesta escalón convolucionada con otra respuesta escalón, fíjense que me da t veces u de t. Ah, pues aquí u de t me obliga aquí que sea 0, pero de aquí en adelante, y este es pendiente 1, ¿verdad? Ese es t veces u de t. Ahora ya resolvimos qué pasa con e a la lambda 1 por e convolucionado con e a la lambda 2, o sea, dos exponenciales con constantes de tiempo distintas. Ah, pues es la diferencia dividido entre la diferencia de las constantes de tiempo, solamente si lambda 1 es distinto de lambda 2, ¿verdad? Porque si lambda 1 es igual a lambda 2, entonces aquí me quedaría un 0 y eso ya no pinta bien, ¿verdad? El caso donde lambda 1 sea igual a lambda 2, o sea, e a la lambda t por u de t por e convolucionado con e a la lambda t por u de t, ese caso en particular es t veces e a la lambda t por u de t. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos muchas la tabla, fíjense, son 14 casos diferentes y acuérdense que las propiedades de la convolución ayudan a que esta tabla se haga más grande, ¿verdad? Fíjense qué cosa tan interesante. Si yo convoluciono dos exponenciales, me queda un tiempo por e a la lambda t. Si yo convoluciono tiempo por e a la lambda t con otra exponencial e a la lambda t, me queda un tiempo cuadrado e a la lambda t, y la enésima, pues y ahí me quedan cosas ahí muy, muy curiosas, ¿no? ¿Qué pasa si yo convoluciono? Fíjense que esta e a la menos alfa t coseno de beta t más teta, esta cosa que estamos pintando en el número 12, en este, si se acuerdan, era un exponencial, era un coseno que se iba haciendo chiquito, 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 porque alfa es positivo menos alfa es negativo, ¿verdad? Y lo convoluciono con una exponencial con lambda 1 y tengo ciertos resultados. Y bueno, aquí el juego que vamos a jugar con esta tabla, pues es que, por ejemplo, el ejercicio que estamos viendo aquí, el ejercicio dice, bueno, fíjense, tienen un circuito RLC, el circuito RLC del ejemplo 2.2 es el que hemos venido resolviendo. Déjenme allá, 125. Del ejercicio 2.2, aquí está, ¿no? Tenemos una bobina, es R, no, pero no era LC, del ejercicio, no, es la figura 2.2, no el ejercicio 2.2. Este es el ejercicio 2.2. Tenemos una bobina de 1 Henry, una resistencia de 3 ohms y un capacitor de 1 medio de farad. Habíamos acordado que la ecuación diferencial de eso era la ecuación diferencial de esta era d cuadrada más 3d más 2 por y de t igual a la diferencial de x de t. Y de t es la salida, x de t es la entrada, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que dice es, ¿qué te parece si la entrada la pongo como 10e a la menos 3t por u de t? Este ejercicio ya lo hicimos la clase pasada, que fue encontrar la h de t para este sistema en particular.
y habíamos encontrado esto que tenemos aquí, ¿no? Esto que subrayo acá. Esto. Ok, caray. Eso. ¿Y cómo lo hicimos? Pues acuérdense que lo que hicimos fue... ok, caray. Lo que hicimos fue, como habíamos platicado, buscar la solución homogénea, aplicarle las condiciones especiales donde la derivada enésima menos 1 vale 1 y todo lo demás vale 0, y encontramos que h de t era 2 veces, y bueno, y después el resultado lo operamos sobre el polinomio p, lo multiplicamos por u, y nos quedó esto que teníamos aquí. 2e a la menos 2t menos e a la menos t por u de t. Y ahora dice, pero estimula a ese sistema la fuente del circuito va a tener algo que se comporta como esta señal que tenemos aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la salida cuando todo está apagado, con condiciones iniciales en 0? Ah, pues ya que tengo mi respuesta al impulso, yo sé que la respuesta al impulso la convoluciono con la entrada. Entonces tengo que convolucionar, fíjense, es h de t, que es 2e a la menos 2t menos e a la menos t por u de t, que es esta cosa que tengo acá. Lo convoluciono con la entrada que dijimos que era 10e a la menos 3t, 10e a la menos 3t. Muy bien. Y entonces, a ver, pues hagamos, déjeme poner esto para irlo haciendo a mano, porque enseñar las cosas así es una trampa en matemáticas. Uno entiende matemáticas a la velocidad del GIS, dice uno de mis profesores en la vida. Entonces vamos a aprender matemáticas. Dijimos que, déjenme ver el ejercicio, lo tengo aquí en el libro también. Aquí está. Entonces, fíjense, yo voy a copiar la ecuación diferencial, era una segunda derivada menos 3 veces la primera derivada, más 2 veces la salida y de t, era igual a la derivada de la entrada f de t. Y dijimos que se encontró anteriormente que h de t era igual a 2e a la menos 2t, 2e a la menos 2t, menos e a la menos t por u de t. Les digo, esto lo pueden revisar en sus notas, fue el ejercicio que hicimos anteriormente, y la entrada propuesta, f de t, va a ser igual a 10e a la menos 3t por u de t. ¿Sí es cierto? Sí. Entonces, pues la salida y de t es la entrada f de t convolucionada con la h de t, que dijimos que es 10e a la menos 3t por u de t convolucionado con, esa es la entrada, f de t es la entrada, es esta, por 2e a la menos 2t menos e a la menos t, todo esto por u de t. Entonces, fíjense que lo que nos queda es que y de t va a ser igual, y ahí por la propiedad de conmutatividad, de distributividad, pues esta función convolucionada con esta menos esta función convolucionada con esta otra, ¿verdad? Entonces, veamos qué sucede. Es 10e a la menos 3t convolucionada
con 2e a la menos 2t por u de t menos 10e a la menos 3t por u de t convolucionada con el menos lo saqué para acá, entonces es e a la menos t por u de t. Ok, exactamente, ¿verdad? Y acuérdense que por la tablita era el caso 4, habíamos dicho que e a la lambda 1 de t por u de t convolucionado con e a la lambda 2t por u de t, esto va a ser igual a e a la lambda 1t menos e a la lambda 2t dividido entre lambda 1 menos lambda 2, lambda 1, donde lambda 1 es diferente de lambda 2, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Profesor, falta un UDT en la... Aquí, ¿verdad? UDT. Y UDT. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí puedo utilizar esta tablita, ¿verdad? Ah, Y sí, entonces, ahí también le falta uno, profe, en la tablita. en la tablita sí, aquí me faltó por UDT. Ahí está, ¿verdad? Entonces, pues ya puedo decir, miren, esto es esto de aquí, ya a ver, aquí ya cerré la tablita, es 10 por 2, es 20, 20, e a la menos 3t por u de t convolucionado por e a la menos 2t por u de t menos 10 e a la menos 3t por u de t convolucionado con e a la menos t por u de t, ¿verdad? Y entonces, pues si hacemos ahí algunas operaciones, esto nos va a quedar que es igual a menos 20 e a la menos 3t menos e a la menos 2t. Bueno, si quieren, hagamos esto aquí. Es un menos 3 menos 2. Estoy sustituyendo aquí en estas cosas, ¿no? Por u de t. Entonces aquí no es un menos 20, es un 20. Y luego por u de t menos 10 dividido entre menos 3 menos 1 e a la menos 3t menos e a la menos t, todo esto por u de t. Y esto ya rápidamente ustedes pueden llegar a la conclusión de que es menos 5 e a la menos t más 20 e a la menos 2t menos 15 e a la menos 3t, todo esto por u de t. Y ya tenemos ahí la respuesta de estado 0 ante entrada f de t. ¿Sale? Bueno, pues con eso terminamos la clase de hoy. Son las 2 de la tarde en punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues fíjense, ¿qué hemos hecho?
encontramos que la respuesta de estado cero de un sistema es convolucionar la entrada del sistema, del estímulo del sistema, con la respuesta al impulso del sistema, solamente si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Después vimos propiedades de la convolución, vimos que la convolución es conmutativa, asociativa, distributiva, y qué pasa cuando convoluciono con una función impulso, y qué pasa cuando convoluciono con un retardo, y qué pasa cuando los anchos y demás, ¿no? Vimos unas tablas que de alguna manera, si ustedes son buenos integrando, pues las integrales o sea, esa tabla no va a ser difícil que ustedes la pudieran reproducir con buenas técnicas de integración, pero bueno, pues como nuestra intención como ingenieros es avanzar, vamos a utilizar las tablas. Y después, bueno, este ya es un ejemplo simple de Creo que se cortó, ¿no? ¿O soy el único? Sí, de hecho sí. Pensé que se había caído el internet. Sí. Ah, Dios. Bueno, buenas tardes. Provecho. Gracias, igual.